Hola, bienvenido a mi canal de YouTube Crochet Rocío. En esta oportunidad te voy a enseñar a tejer esta sandalia playera. La vamos a realizar con una suela que por lo general utilizamos en estas zapatillas, chancletas, cholitas que usamos normalmente en nuestra casa. Vamos a perforarla con la misma aguja que tejemos. Es muy sencillo porque como es muy moldeable podemos perforar con esa aguja. Luego vamos a hacer un pespunte por todo el contorno. Seguidamente hacemos una cadenita al aire para hacer la puntada que te traigo en esta ocasión, que es un pilar o punto alto o vareta seguido de un punto deslizado. Luego hacemos esta tirita, ¿verdad? Que es haciendo 3 medios puntos en un mismo orificio y girando. Bien, entonces comienzo con los materiales que vamos a utilizar y la explicación detallada. Los materiales que vamos a necesitar para hacer este proyecto, que es una sandalia, son los que tenemos acá en pantalla. En esta ocasión voy a trabajar con hilo de la marca Pescador del número 12. Aguja para esconder el hilo de ojo grande es opcional porque la pueden hacer con la misma aguja de tejer. Una gasilla, un separador o algo que les sirva para marcar. La tijera que si es necesaria. La aguja que en este caso yo estoy trabajando con la número 2. Básicamente es porque el ganchito de la aguja se adapta perfectamente al hilo. Y nuestro protagonista o nuestra protagonista son las suelas que deben ser de este estilo. Bien, son muy económicas, son suelas de cholitas, de sandalia, como las queramos denominar. Entonces comenzamos pues con la elaboración del proyecto del día de hoy. En el caso de esta suela, como esto es goma, ¿verdad? Esta parte superior es goma que está revestida de tela. Vamos a venirnos con la tijera y al ras. Yo me refiero a esta suela porque es la que yo tengo, ¿verdad? Es el estilo de suela que yo tengo. Entonces nos vamos a venir por todo este borde cortando al ras. ¿Verdad? Yo lo hice fuera de cámara, ¿verdad? Porque a veces me cuesta mucho la posición que tengo acá para enseñar el tutorial. Entonces lo dejamos tan pegado al borde de la suela como podamos. Si vemos que queda algún residuo, ¿verdad? Terminamos con la tijera, le vamos dando un cortecito de modo que me quede aquí parejo. Hacemos lo mismo del otro lado. Nos venimos al lado opuesto y vamos cortando. Hice lo mismo, avancé un poquito para que vean que como es goma se corta con mucha facilidad. Bien, entonces esto es lo que nos interesa. Ya esto lo podemos desechar y nos queda ya nuestra suela dispuesta. En algunas ocasiones he visto personas que a esto, ¿verdad? Para que no se salga esta piecita, lo llenan de silicón, pero ya yo he hecho otros proyectos con este mismo método y esto para nada que se sale. ¿Por qué? Porque está como justo. La medida de esto está justo de modo que hace que no se salga. Bien, entonces podemos continuar con la perforación. El que considere llena estos espacios de silicón, pero para lo que yo estoy usándolo el día de hoy, para el proyecto que quiero, este quedó perfectamente duro, ¿verdad? Como compacto, que no amerita que se llene de silicón. Si fuera el caso, pueden tomar el silicón transparente, ya sea del líquido, el que usamos, el caliente, y van rellenando estos espacios por acá. Bien, entonces comienzo a explicarles cómo van a hacer para perforar. Ahora, para empezar a perforar, en el caso de esta suela, con la misma aguja con la que tejemos, bien, es muy sencillo. Recuerden que en otros videos yo les he dicho que la separación puede ser de 7 milímetros o 5 milímetros o 1 centímetro, pero como es el caso de que esta suela ya tiene una separación apropiada aquí, no sé si lo aprecian, ¿verdad? Entonces vamos a aprovecharnos de esos espacios que tiene allí como hundiditos, ¿verdad? Que son como escaloncitos, y es allí donde yo voy a comenzar a introducir la aguja. Pasa muy fácil. Voy a empezar por acá, ok.
Entonces fíjese, tan sencillo como meter la aguja y ella pasa, ¿verdad? Para el caso de esta suela. Bien, no hay necesidad de estar calentando, no hay necesidad de esta, ahí va, esta me quedó muy abajo. No hay necesidad de estar calentando, no hay necesidad de hacerlo con la otra que yo les enseñé en un video, que era un, ¿cómo se llama? Un abrehuecos, ¿verdad? Así nos vamos a ir por todo el contorno de la suela, inclusive aquí. Lo quise hacer a partir de ahí para que vieran que en ese espacio pasa perfectamente. Entonces, esas separaciones, en caso de que ustedes no tengan esta guía que tengo yo aquí, que me la brinda la misma suela, pueden hacerlo a separación de 7 milímetros preferiblemente, que no llegue completo al centímetro. Bien, entonces fíjense que perfectamente nos van quedando allí los orificios y vamos a poder ir trabajando. Así nos vamos a ir por todo el contorno de la suela con mucha facilidad, ya no tenemos excusa. Precisamente por eso es que estoy haciendo este video, porque son muchísimos los mensajes que recibo a través del canal y a través del WhatsApp que me envían, que donde las suelas, efectivamente yo vendo las suelas, pero estoy en Costa Rica, hago envíos a cualquier parte del mundo, como efectivamente también lo he concretado con muchas personas que me escriben, y a través del correo yo hago los envíos, o la compañía que ustedes consideren. Pero si no tienen la facilidad de mandar a comprar las suelas por X circunstancia, esta es una opción. ¿Qué pasa con esta suela? Que no necesita plantilla, ¿verdad? Porque la misma suela, esta es una imitación a esa suela que hacen de yute. Entonces es una suela muy suave y no necesita plantilla. Entonces vamos a ir perforando por todo el contorno como yo lo estoy haciendo, y luego vengo a explicarles cómo vamos a hacer el pespunte. Ya realicé las perforaciones por todo el contorno de la suela. Ahora voy a comenzar a hacer el pespunte. En este caso vamos a comenzar a hacer el pespunte por la parte superior de la suela, de modo que venimos trabajando todo el pespunte y a partir de allí comenzamos a tejer la parte de la capellada. Ese pespunte es así. Vamos a tomar acá, ya yo lo marqué para que me quede exactamente igual a este. Eso fue la distancia. Bueno, la distancia a la cual van a comenzar ustedes lo determinan, ¿verdad? Entonces cuando ustedes lo pueden inclusive hacer recto, yo lo quise hacer con cierta inclinación, que no es mucha, pero ahí se le nota. Entonces si es este pie, ¿verdad? Si voy a trabajar el pie derecho, aquí iría la inclinación hacia este lado, independientemente de cuál sea el pie derecho o izquierdo. Yo empecé voy a empezarlo aquí de este lado. Inclusive cuando empecé el pie izquierdo también lo comencé de este lado, ¿verdad? Porque así se me hace más fácil. Eso tiene que ver mucho con la lateralidad que cada quien maneje, si eres diestro o derecho. A mí se me hace más fácil comenzar siempre de este lado. Me imagino que quien es zurdo va a comenzar de este lado. Entonces, si va a trabajar el pie derecho, lo haría a partir de aquí. Yo, como soy derecha, empiezo acá. Independientemente de que sea el pie derecho o izquierdo, que ya esa pregunta me la han hecho en otros tutoriales, usted va a empezar siempre por la esquina, por el lado que más se adapte a su lateralidad, sea usted derecho o sea zurdo. Siempre para los efectos no hay ninguna modificación. Ya yo hice la marca acá para que me quede tal cual como lo hice, así, ¿verdad? Ahí se ve como un puntico más negro, que es este. Ya yo lo marqué allí, que es donde voy a empezar a hacer el pespunte. El pespunte es el más fácil que existe en el universo. Vamos a meter aguja. Esta suela es súper cómoda de trabajar. Y vamos a dejar cierta cantidad allí. Y vamos a hacer 2 medio puntos en cada uno de los orificios. Uno, meto, saco y hago el segundo. Bien, voy a acercar para que me puedan ver bien. Voy escondiendo la hebra que tengo allí, meto la aguja, saco el hilo y cierro el punto. Meto la aguja, paso el hilo y cierro el punto. Así, meto, saco el hilo
y cierro el punto. 2 medio punto en cada uno de los orificios por todo el contorno. Ya hice el pespunte por todo el contorno y tengo esta marca aquí porque es la que me va a definir dónde va a llegar la abertura, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la dirección, hasta dónde lo quiero? Como les dije, ustedes lo pueden hacer así de medio lado como yo lo estoy haciendo, lo pueden hacer recto, la orientación que tenga, eso es a elección de cada quien. Ajá, entonces ahora lo que vamos a hacer una serie de cadenetas al aire. Estas cadenetas vamos a decir que son de suma importancia porque son las que me van a determinar ese tamaño de lo que vamos a trabajar. En mi caso, yo hice 22 cadenetas, es decir, vamos a empezar a hacer 22 cadenetas al aire. Por lo general es esa cantidad, son 22. Lo que yo les sugiero es que siempre traten de tener la misma tensión, que no sean unas cadenetas tan apretadas, ¿no? Sino que le den cierta soltura a la mano y vamos a ir tejiendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, queden 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Y cuando hagamos esa cadeneta 22, simulamos acá que nos llegue. Bien, cuando hagamos esto, que lo llevemos hasta exactamente donde está la marquita que hicieron, vamos a pasar nuestra mano por allí y que les pase, que no les quede tan ajustado, tampoco que les quede tan ancha, ¿verdad? Que cómodamente pasen los dedos por allí y queden sin ninguna dificultad. Una vez que hicimos eso, ¿verdad? Hice 22, ¿verdad? Entonces, cuando yo llego a la marquita, hago un medio punto justo donde está la gasita. Ay, ya va. La voy a volver a poner porque se me soltó la aguja. Ok, no se me van a escapar. Ya va. Ok. Dije que llevábamos 22 y justo donde está la marquita, ya la puedo quitar. Hago este medio punto, es decir, este sería mi punto 23. Bien. Recuerden lo que le dije, esto es muy importante, la forma como me quede esto. No les puede quedar tan ajustado, ¿verdad? Ni tampoco tan suelto. Al hacer ese medio punto para incorporarme a ese otro extremo, voy a hacer 2 puntos deslizados, es decir, voy a irme al punto inmediatamente, al que sigue, meto aguja, saco el hilo, y lo deslizo, volteando el ganchito. Ay, ya va que se me pasó incompleto. Ok, ya lo acomodé. Hice un deslizado, ahora vamos a hacer otro deslizado. Siempre al terminar hacemos 2 deslizados, es decir, metemos, pasamos, metemos, pasamos y deslizo. Ahora volteamos la suela en esta posición. Ya no voy a necesitar más la gasita. La voy a sacar de aquí de mi vista y de la de ustedes para no confundir. Vamos a empezar la vuelta, pero con esta observación. Este primer punto vamos a decir que lo vamos a colocar en el tercero. Y hacemos, recuerden que habíamos tejido 22 cadenetas y nos incorporamos con un punto que yo llamé el número 23. Ahora, acá digo 1, 2, en el tercero, allí
voy a hacer un medio punto. Este sería mi punto número 1 de esta vuelta. Como les comenté que hice 22 cadenetas al aire y cuando me incorporé, para mí ese es el punto 23. Ahora acá yo voy a tejer 24 cadenitas, 24 medio puntos, perdón, ya hice uno. Ahora voy a hacer la cantidad que me faltan para poder llegar a los 24. Ya hice uno y los voy haciendo así envolvente. Envolvente es que no los van a ir pegando en cada uno de los medio puntos, en cada una de las cadenitas al aire, sino así, envolvente. Este sería el número 2, 3, 4, 5. Hasta acá llevo 21. 22, 23 y seguramente me falta uno para 24. Seguramente se van a hacer la pregunta, uy, me faltan muchos para llegar a donde comencé, pero eso es normal que les pase. Entonces lo que vamos a hacer es que a mí me gusta explicarles con las mismas fallas o las mismas deficiencias o los mismos aparentes errores que a mí me suceden, porque yo sé que si les llega a pasar a ustedes, se van a frustrar o van a pensar que no se puede. Entonces empezamos a hacerlo así, a emparejar los puntos, los vamos corriendo, ¿verdad? Dije que tenía 23 y el número 24. ¿Ven cómo lo logré que llegara hasta el otro extremo? 23 y el punto número 24 es, quisiera acercar muchísimo la cámara para que lo puedan ver. El número 24 es de donde salieron las cadenetas de inicio. Este es el punto número 24. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar a hacer para poder avanzar y en lo sucesivo, cada vez que yo llego siempre a los extremos, voy a hacer 2 puntos deslizados, es decir, meto aguja, paso hilo y lo saco. Hice un deslizado y hice otro deslizado. Entonces, estamos en el acuerdo con lo que les acabo de decir. Cada vez que lleguemos al último punto, ya sea de aquí o de aquí, siempre vamos a tejer 2 deslizados. Volteamos la suela. Y el punto con el cual vamos a trabajar en lo sucesivo es el siguiente. Cuando estamos en la vuelta de adentro, que yo llamo esto la vuelta de adentro o la vuelta que va por dentro. La puntada que vamos a trabajar es la siguiente. Siempre, siempre, siempre vamos a comenzar cada vuelta en el tercer punto que nosotros veamos. Bien. Allí se distingue perfectamente cuál es ese tercer punto. Y en esta vuelta de adentro vamos a comenzar siempre con un punto alto y luego vamos a hacer un punto deslizado, ¿verdad? Ese es el diseño con el que vamos a trabajar toda la sandalia. Solo que en esta vuelta que va por dentro siempre vamos a comenzar con un punto alto. Entonces, si decimos que es en el tercero, bien, decimos aquí un punto alto. Ya va, que no les dije que era punto alto. Si estoy así, ¿verdad? Punto alto es tomar una lazada, es decir, lazada es pasar el hilo por la aguja, ubico mi tercer punto, meto la aguja, paso el hilo, saco 2 y saco 2. Eso es un punto alto. Les va a quedar así como anchito. No se preocupen por eso, porque ese es el diseño que da. Y en el siguiente punto, un deslizado. ¿Ok? Que sigue punto alto. Lazada. Meto. Saco. Paso por 2. Y paso por 2. Luego que sigue, deslizado. Luego punto alto. Ese es todo el diseño.
¿Dónde está el swing? ¿Dónde está el truco? ¿Dónde está realmente la dinámica? Que cuando empecemos por esta vuelta de adentro, siempre vamos a empezar con punto alto. Y cuando empecemos por la vuelta que da de frente, vamos a empezar con deslizado. Entonces voy a continuar haciendo esta vuelta. Aquí hice punto alto, continúa deslizado, punto alto, deslizado, punto alto, punto alto, deslizado. Ya voy llegando casi al final de esta vuelta y les voy a explicar un detallito para que no se me vayan a confundir, porque si se confunden en el orden de los puntos, que es un punto alto, un deslizado, después no le va a quedar el diseño. Bien, cuando vamos acá, pendiente aquí, porque acá acabo de hacer un deslizado, luego sigue punto alto, ya va pendiente que a veces, ajá, punto alto, y esto que ven aquí es un punto que está allí escondido que no se distingue. Aquí sigue deslizado, bien, ya va para agarrarlo bien. Ok, perfecto, ya lo tomé. Aquí es deslizado. Ya va que se me vino incompleto. Suele pasar, yo lo menciono en todos mis videos y no pensarán que es una excusa, pero no es igual estar haciendo el video y la posición que yo tengo aquí a cuando yo tengo la comodidad de poner la suela como yo quiera, sin tener que estar enfocando o no salirme de foco. Les decía que aquí me corresponde deslizado, que no quiero que se me confundan. Pendiente aquí, tomar las dos hebras. Ok, ahora sí no se me va a escapar. Deslizado, y el último punto es el de la base, es decir, cuando llegamos acá al final, siempre esta vuelta va a terminar con punto alto, siempre, óigame bien, siempre. La vuelta de adentro, la vuelta que estamos trabajando por aquí por dentro. Y como les comenté, cada vez que terminemos una vuelta vamos a hacer dos puntos deslizados, uno y otro punto deslizado. Volteamos la suela, nos la ponemos en esta posición y cada vez que comencemos vamos a comenzar en el tercer punto y siempre lo vamos a comenzar con punto deslizado. Como les comenté, en la vuelta de adentro se comienza con punto alto. En esta vuelta que va de frente, que es como el derecho del zapato, vamos a comenzar con punto deslizado. Ya van a ver, y con la condición de que siempre que empecemos una vuelta, vamos a comenzarla en el tercer punto. Acá, entonces digo, acá empiezo con deslizado. Vuelvo otra vez a lo que les dije y no lo voy a repetir. Deslizado y luego punto alto. Deslizado. Y luego punto alto. Deslizado, pendiente aquí, que siempre se les va a esconder cuando vean el punto como que es acá, ¿verdad? Deslizado, y donde se ve como más pequeño, siempre ahí va a ir el punto alto cuando estamos de frente. Deslizado, punto alto. En el punto que vean como chiquitico, ahí va punto alto, y en el que vean así amplio va deslizado. Venimos otra vez,
punto alto, porque estamos haciendo como lo contrario que hicimos en la vuelta anterior, es decir, donde va punto alto ponemos deslizado y viceversa. Deslizado. Bien, esto lo vamos a hacer, esta es la dinámica que vamos a hacer siempre. Ojo, si ustedes quieren usar otro punto, lo pueden hacer. Bien, entonces, como les comenté, vuelvo otra vez, empezamos en un costado en el que querramos, vamos a hacer 2 medio puntos en cada uno de los espacios. Acá nos venimos y marcamos hacia donde queremos que llegue la sandalia, puede ser recto, yo la quise hacer de medio lado, hacemos 22 cadenetas al aire y cuando nos fijemos aquí la vamos a decir que es la número 23, luego nos venimos y hacemos en toda la cadeneta un total de 23 y cuando nos incorporemos 24. Al comenzar con las puntadas, ¿verdad? Siempre que terminemos una vuelta, 2 puntos deslizados y cuando comencemos el diseño por la parte interna del zapato vamos a decir punto alto, deslizado, punto alto, deslizado, punto alto, deslizado. Se termina la vuelta con punto alto. Hacemos 2 deslizados, volteamos el zapato, nos incorporamos en el tercer punto y siempre, siempre, siempre se va a comenzar con punto deslizado. Esta vuelta siempre se va a comenzar con punto deslizado y se va a terminar con punto alto. Eso es todo. Es decir, punto alto deslizado, punto alto deslizado. Que de este lado, ¿verdad? Se comienza con punto deslizado y se termina con punto alto. Y de este lado se comienza con punto alto y se termina con punto alto. Eso lo vamos a hacer. Voy a buscar la que ya terminé. A mí me gustó muchísimo, muchísimo este punto porque vean que quedan como unas escamas, como unas onditas. ¿Hasta dónde lo vamos a hacer? Hasta donde ustedes lo quieran llevar. Yo por lo menos lo hice hasta donde pude. Bien, hasta que me cubrió casi que una gran parte del talón. Ustedes incluso lo pueden dejar más pequeño. Inclusive cuando vayan avanzando se van a dar cuenta que hasta la pueden dejar de este tamañito. Bien, entonces yo voy a continuar con este diseño hasta obtener este tamaño y ya casi que es todo lo que hay que hacer a la sandalia porque después son las tiritas. Regreso entonces cuando lo tenga de este tamaño para enseñarles a hacer esta tirita que también me fascina porque es una imitación de una tela que se llama torchón. Bien, luego regreso. Ya llegué hasta el tamaño que a mí me pareció apropiado. Recuerden que les dije que el tamaño de esta capellado, de esta parte delantera, es opcional. La pueden dejar más larga o más corta. Lo que vamos a hacer ahora, era lo que yo siempre hago cuando hago mis zapatos, que siempre doy un borde de medio punto en algunos estilos. Una vez que llegamos a ese último punto, hacemos un deslizado, un segundo deslizado, volteamos y comenzamos a hacer en el tercer punto, como siempre cuando iniciamos una vuelta, vamos a hacer medio punto, bien, convencional, como el que siempre hemos hecho. Pendiente aquí que a veces se nos van a confundir dónde es que vamos a trabajar. Bien, entonces hacemos esta vueltica de medio punto. Al llegar al otro extremo hacemos igual, 2 deslizados, 1 y 2. Nos regresamos y comenzamos en el tercero y hacemos igual medio punto. ¿Ok? Ya hice esta segunda vuelta de medio punto. Ahora me voy a ir por el talón con punto deslizado. Es decir, voy haciendo esto, voy deslizando por cada uno de los puntos hasta llegar a este extremo porque le vamos a hacer como una puntada decorativa allí al borde de la capellada. Nos vamos a ir así con punto deslizado. Al llegar acá vamos a hacer una puntada que se llama medio punto doble, que es que vamos a trabajar en el punto de la vuelta que está abajo y medio punto convencional, ¿verdad? No lo vamos a agarrar acá, sino abajo. No aquí, sino abajo.
Esto es opcional, no aquí, sino abajo. Esto se llama medio punto doble. Ya estoy terminando por acá. Esos medio punto dobles. Ya aquí sí vamos a proceder a jalar el hilito. Lo cortamos. Enhebramos la aguja punta roma y por aquí, por estos mismos hilos, por estos mismos puntos, vamos entremetiendo esa aguja para que quede muy bien escondida. Y cortamos el exceso de hilo que nos quede allí. Acá. Y cortamos. Ya vamos entonces a hacer las tiras, ¿ok? Para hacer la tira de la sandalia, vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos en la capellada. Pasamos aguja, pasamos hilo, cerramos esa puntada allí, bien, y en ese mismo punto hacemos nuestro primer medio punto, uno, en el siguiente otro y en el siguiente otro, 3 medio puntos. Luego cortamos este excedente, giramos y siempre vamos a trabajar es en el del medio, haciendo esos 3 medio puntos, 1, 2 y 3. Giramos y en el del medio es que vamos a trabajar haciendo esos 3 medio puntos, 1, 2 y 3. Los giros traten de hacerlos siempre hacia el mismo lado. 1, 2 y 3. ¿Ok? Esto lo vamos a hacer por 40 centímetros de largo, que es lo que yo consideré apropiado. Y recuerden cortar el excedente. Hacemos lo mismo del otro lado. Contamos 10. Tejemos la tira de 40 centímetros de largo que consideren apropiado. Bien, y con esto doy por concluido el tutorial de esta sandalia player. Espero les haya gustado. Animo a que lo realicen, es muy fácil, ¿verdad? Y no hay excusa con el tema de conseguir la suela. Muchas gracias por el apoyo que me han brindado en el canal. Muchas gracias y bueno, acá espero que les guste.